8 de la mañana, 36 minutos, repasando un poquito los datos de nuestro país. Hace un tiempo se había publicado ya por septiembre de que la pobreza iba a llegar a índices eh, mucho más elevados en esta segunda mitad del año. En ese momento la UCA había publicado de que la pobreza ya había llegado a más del 36,5%, a casi 18 millones de argentinos durante el semestre de 2022, y toda una situación interesante que siempre nos gusta poder compartir con la audiencia de lo que hace el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Y ahora tenemos la oportunidad de conversar con un sociólogo, también investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Estamos hablando de Eduardo Donza, quien está en comunicación telefónica con nosotros. Hola Eduardo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Por favor, el gusto es nuestro poder reflexionar, pensar y sobre todo también ver cómo son estos datos, si se han mantenido, cuál es la tendencia. Uno ve el escenario argentino y preocupa, ¿no es cierto?, estas cifras de muchas personas que están en condiciones de pobreza e indigencia. Sí, lamentablemente lo que se prevé es que en los próximos datos la situación actual sea muy complicada o igualmente complicada o un poco más leve, ¿no? Pero desde hace varias décadas, y esto es lo que hay que tener muy en cuenta, que los argentinos tenemos un elevado nivel de población en situación de pobreza, ¿no? Lo cual es una cuestión ya estructural en la Argentina. Esto yo lo aclaro mucho porque no es cosa de un periodo, de un gobierno, ni una coyuntura económica, ni es una cuestión del aumento de costos, que un poco a veces se atribuye y en parte es a la guerra, ¿no? La invasión de Rusia a Croacia, a la situación internacional. Sino que venimos desde hace 20 años, ¿no? Con un nivel elevado de destrucción para muchas familias. Pensemos que en el año 2002, cuando fue la salida de la crisis del 2001, había un 52%, más de la mitad de la población en situación de pobreza y un 21% de desocupación. Y eso mejora mucho hasta los años 2008-2009 y después se estanca, ¿no? Y en niveles cercanos al 27-28%, que ya son niveles elevados, ¿no? Cuando decimos 1 de cada 3 argentinos. Y después, bueno, algunas políticas específicas de algunos gobiernos lo agravaron un poco, otras lo amortiguaron, pero en los últimos años tenemos que se fueron sumando los conflictos internacionales y algo que hay que tener muy en claro, que hay que solucionarlo para poder salir adelante, es el tema de la inflación, ¿no? Pensemos que un aumento del costo de un 5, un 6% mensual y que muchas veces los alimentos están por arriba de eso, generan que a muchas familias no le alcance, ¿no? Directamente para los gastos de alimentación, ¿no? Que el nivel de indigencia, que son los más pobres entre los pobres, los que no pueden con sus ingresos llegar a esa canasta básica de los alimentos, es cerca del 8% de la población. No estamos hablando 1 de cada 10, ¿no? Y creció ese porcentaje independientemente de que el nivel de pobreza, el nivel de privación de las cuestiones generales, bajó un poco, ¿no? Entonces tenemos un primer flagelo, que es el de la inflación, porque la recuperación de los ingresos de la familia siempre viene para atrás, ¿no? En los tiempos, y además muchas veces no se llega, ¿no? A los que tienen un trabajo registrado, puede ser que la paritaria recupere algo, en algunas ramas específicas que son las que más poder de negociación tienen, los que son las transferencias del Estado, incluido las jubilaciones y las pensiones tradicionales, recuperan, pero después. Y tenemos baches muy grandes que afectan el 20% de los ingresos de la población. En estos datos, usted hacía mención justamente de que la proyección en septiembre era el tema de la inflación arriba del 70%. Hoy muchos especialistas hablan de un 100 inclusive, ¿no? Lo cual también lo pone en foco esta situación que se puede seguir aumentando. Sí, por supuesto. Es decir, estos valores del 68 es hasta este mes, ¿no? Entonces,
con los meses siguientes puede llegar a un 100%. Eso hace la situación muy grave, ¿no? Pero desde a ver, lo que hay que tomarlo es la cuestión estructural, ¿no? Porque si no parece que si arreglamos el tema de la inflación se va a solucionar todo, ¿no? Que ya es difícil arreglarlo. Pero ese es el paso necesario, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque hay privaciones también que se fueron acumulando en la familia, ¿no? No es una cuestión de la coyuntura. Hay varias formas de medir los ingresos. La forma más tradicional en América Latina es esta que estamos hablando, de comparar los ingresos de la familia con una canasta básica, ya sea total, que tiene en cuenta todas las necesidades de consumo, que es la pobreza, o alimentaria, solo los alimentos, que es la indigencia. Pero también hay una pobreza que tiene que ver con lo multidimensional, que es otra forma que también medimos en la Universidad Católica, porque esto también va acompañado de no poder tener una vivienda digna, que no esté en buenas condiciones, que los materiales sean muy malos, muy endebles, no tener servicios, ¿no? Lo más importante sería la conexión a la red de agua y el desagüe cloacal, porque esto genera también enfermedades que se van retroalimentando. También la seguridad social, que esté presente también, que es otro derecho que tiene la población, no están protegidos por el sistema de seguridad social, tanto en la niñez, en la adultez, que es la protección más común, pero también en las edades intermedias. La educación, pensemos como en un contexto que ya venía complicado para la educación en Argentina, la pandemia fue un golpe muy fuerte, ¿no? Hay muchos jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo, eso cerca del 14% de los menores de 24 años. La exclusión que también sufren mayoritariamente las mujeres, ¿no? En ese contexto, que la mayoría son mujeres que están encargadas de las actividades en la casa. Y también la salud, que muchas veces, aunque el sistema de salud pública medianamente comparado con el resto de América Latina nos genera cierta protección, pero las familias no pueden comprar los medicamentos, ¿no? Esto que hace un contexto generalizado, que la pobreza no es una cuestión solamente de ingresos, sino también que es un entorno. Un entorno familiar, un entorno de crianza de los hijos. Pensemos que cuando hablamos de un 40% de pobreza, y en los menores de 18 años es más del 50%, ¿no? La indigencia también aumenta mucho, y esto afecta a lo que es no solamente la crianza, sino la formación cognitiva del chico, el desarrollo. Pensemos en un bebé que no esté bien alimentado en los primeros años, va a tener después inconvenientes, ¿no? Para inserción laboral, para inserción familiar, y nos queda como una hipoteca para ese chico, para la familia y a nivel de la sociedad, ¿no? Si bien los últimos datos da cuenta de que había como una disminución en estos índices, pero pareciera que la realidad hoy también influye o digamos pone en situación también a quienes tienen un trabajo formal, ni hablemos de aquellos que no tienen un trabajo formal, ¿no es cierto?, de que esta situación, si uno mira desde lo multidimensional, como dice usted, también los afecta en cuanto a los servicios, la calidad de vida. Sí, bueno, es muy importante lo que usted está comentando, porque pensemos que nosotros en Argentina tenemos como una idea de lo que era anteriormente, ¿no? Nuestro país. Y alguien decía, bueno, si consigo un trabajo, me arreglo, la zafo, ¿no? Y lamentablemente no es así, ¿no? Cerca del 17% de los trabajadores ocupados viven en hogares pobres, ¿no? La pobreza es un atributo del hogar, ¿no? Porque hablamos de los ingresos de la familia y el dinero que necesita la familia para poder vivir. Entonces ahí se los clasifica como pobres al hogar si está por debajo del valor que necesitarían. Pero bueno, este arquetipo que a veces tenemos en la cabeza de que con un trabajo uno sale de la pobreza, y lamentablemente no, el 17% del total de ocupados vive en hogares pobres. Y cuando uno ve el empleo de calidad, porque ahí está lo central, ¿no? Si avanzamos un poco más con las posibles causas de la pobreza,
es la de un mercado de trabajo que está muy precarizado, ¿no? En los que están en un empleo de muy baja calidad, ¿no? Que nosotros lo llamamos el sector micro informal, ¿sí? El 37% vive en hogares que están en una situación de pobreza, ¿no? Ahora, para que mejore el mercado de trabajo, ¿sí? Tiene que mejorar la estructura productiva. Acá tenemos cuestiones que se van como acompañando. Por supuesto que la calidad del empleo que vamos a tener tiene que ver con la calidad de la estructura productiva que tenemos como país y sobre todo como región, teniendo muy en cuenta lo disímiles que son las estructuras productivas y las regiones en Argentina, ¿no? Las ayudas del Estado, que son importantes, ¿no? Estamos hablando de las no contributivas, ¿no? Sacando jubilaciones y pensiones tradicionales, son importantísimas y tienen que seguir. Además, extendida la asignación universal por hijo, los programas de empleo, potenciar trabajo, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero también hay muchos municipales y provinciales muy importantes, ¿no? Según la zona. Pero bueno, esto tiene que seguir, si no estaríamos más que duplicando el porcentaje de indigentes. Del 8% que les comenté pasarían al 18% de la población. Pero con esto solo no alcanza, ¿no? Tiene que mejorar la estructura productiva, para lo cual necesitaríamos un gran acuerdo a nivel político y a nivel de los actores de la producción y el trabajo, para diseñar políticas de Estado que aumenten el nivel de riqueza que generamos los argentinos, y que de ahí en más se vaya generando más trabajo y trabajo de calidad, ¿no? Es así. Que es de donde mayoritariamente vienen los ingresos de la población. Es así. En este escenario, en un contexto particular, que estos días vivíamos el Día de la Lealtad del Trabajo en la Argentina, donde los gremios de la Argentina disputan también intereses sectoriales y políticos, uno se plantea, ¿no? De que, como usted decía antes, con un trabajo uno podía salir tal vez adelante. Hoy este escenario de esta estructura productiva que usted menciona también tiene nuevos escenarios, nuevos desafíos para quienes tengan la oportunidad de capacitarse, prepararse para esa nueva estructura productiva que también demanda conocimientos, sobre todo también desde el punto de vista de lo tecnológico. Hola. Está diciendo, hay una necesidad de capacitación y cada vez más. Esto hay que remarcarlo mucho en los jóvenes y también en los no tan jóvenes, como ante la pérdida de un trabajo, tienen la posibilidad muchas veces, o tienen que buscar la posibilidad, o el Estado tendría que darle la posibilidad de una capacitación para reinsertarse. Pero lo que lo que vamos viendo es cómo cada vez se necesitan personas más capacitadas, y cómo hay algunos nichos, ¿no? que los trabajadores consiguen trabajo y tienen alta movilidad también, con salarios bien pagos, como podría ser todo lo que es la parte tecnológica con respecto al diseño de la parte computacional, ¿no? Los que son los programadores. Pero bueno, son nichos pequeños, ¿no? Eso no llega a la gran generalidad de la población. Lo que sí tendría que desarrollarse políticas de carácter territorial, que vean la potencialidad de cada región, ¿no? Por eso es muy importante también estas políticas de Estado que sean de planificación territorial. Tenemos un territorio, un país que es muy rico, siempre decimos que es muy rico, pero nunca podemos, ¿no? Ponerlo en valor todo eso, ¿no? Pero por eso es muy importante también que participen en esas mesas de diálogo que tendrían que armarse el Estado, los productores, los sindicatos, las organizaciones de base también, porque pensemos que casi un 20% de los trabajadores ocupados están en la economía social, es decir, tienen microemprendimientos o trabajan en cooperativas, a veces a través de programas de empleo y otras veces por su cuenta, ¿no? Pero tenemos un porcentaje importante de trabajadores en la economía social.
pero tendríamos que también apoyarlo para que no sea esto un comercio entre pobres, ¿no? Es decir, un pobre que le vende a otro pobre, sino para que puedan generar servicios para el resto de la población y para las empresas, con una visión muy, muy regional, ¿no? Las economías regionales las hemos tenido un poco fuera de lo que es la órbita de las decisiones, ¿no? Muchas veces no fueron planificadas, y eso también obliga mucho a la migración, ¿no? Las migraciones internas que tenemos, que las grandes ciudades son como un imán para las poblaciones, y después no están bien en esas grandes ciudades, ¿no? Lo que pasa es que cuando las familias tienen una decisión de migrar, muchas veces es por una cuestión de no conseguir directamente trabajo en su región de origen, en su territorio de origen, ¿no? Y en las grandes ciudades está más cerca del Estado, de una visión del Estado que puedo, si protestan me ven, tener un hospital cerca, tener una escuela para los chicos. Pero esa es una dinámica muy perversa, ¿no? Que la tenemos que romper en Argentina. Por eso es importante también todo lo que son el sistema de ciencia y tecnología, las universidades, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Tecnología Industrial, para ver, bueno, cómo podemos generar más riqueza, ¿no? Cómo podemos potenciar lo que tenemos, ¿no? Para evitar migraciones no queridas, para que se pueda tener un trabajo y un trabajo digno, ¿no? Para que podamos producir más, ampliar una torta para poder repartirla, ¿no? Porque a veces algunos dicen, bueno, no, hay que cortar diferente las porciones, es una cuestión distributiva, pero tampoco es tan sencillo en el contexto de una torta que cada vez se achica más. Es así. Bueno, acá en Misiones la Experiencia tal vez están tratando de tecnificar un poquito las chacras, que se le denominan las propiedades de los agricultores que tienen producción primaria, de agricultura familiar, para poder acompañar eso y evitar por allí esta migración que usted mencionaba, ¿no? Propiciándolo con algunos servicios esenciales en los municipios, por ejemplo. Bueno, eso es una cuestión importantísima, son de las acciones que hay que ir tomando, ¿no? Es decir, qué aplicación tecnológica se puede dar, por supuesto, según el tipo de actividad que realicen, desarrollando también infraestructura, como sería la ruta, para que puedan sacar su producción independientemente si son periodos de lluvia o no lluvia, el tema de la electricidad, los servicios de acompañamiento también para los niños y los adolescentes, para que los padres puedan trabajar. Ahí hay otra cuestión que muchas veces tienen que salir a trabajar los dos padres y los niños no tienen con quién quedarse, ¿no? Darle una estructura de contención a eso, mismo también lo que son los adolescentes, que tengan lugares donde encontrarse, donde capacitarse, ¿no? Donde puedan acceder a computadoras o a conexiones a internet que muchas veces son onerosas hasta para los sectores medios de la sociedad, ¿no? Tenemos que tener un Estado más presente, pero un Estado más presente no para mandonearnos o para regalarnos cosas, ¿no? Sino para que esté planificando la producción de cada territorio, ¿no? Y eso es muy importante, la participación de los actores territoriales, ¿no? Las fuerzas productivas, las cámaras empresariales, los microempresarios, ¿no? Estamos en un esquema que no vamos a tener un trabajo en relación de dependencia para todos, ya lo tenemos, ¿no? Como eso se ve mucho en las grandes ciudades, pero las personas tienen que inventarse un trabajo, ¿no? Uno ve un reciclador de residuos, comúnmente lo llaman cartoneros, porque ve en la basura lo que le sirve y lo junta para venderlo, la venta ambulante, limpiar parabrisas en una esquina. Son personas que no consiguen un trabajo tradicional en relación de dependencia y se inventan uno, ¿no? Pero pensemos que ya estamos en una tercera generación, ¿no? Niños, niñas que ya ven que el esfuerzo de sus padres y de sus abuelos no es bien retribuido, ¿no? Que la sociedad, el Estado no pudo organizar lo que es la faz productiva como para que puedan
tener una exención laboral acorde, ya sea en relación de dependencia o como usted dice, con un emprendimiento o con una chacra, como para tener ahí un sustento importante y que llegue a ayudar a la familia, ¿no? Así. Nos queda mucho por hacer, sí, ¿no? Seguramente. Sobre todo como usted está diciendo, con pequeñas decisiones, pequeñas no importantísimas decisiones, Claro. Que son a veces de mínima organización en la faz territorial, ¿no? Así. No es fácil, ¿no? Porque por supuesto si no lo hubieran logrado los gobiernos anteriores, pensemos que hace 20 años que tenemos este problema, lo peor que podemos hacer es estar echándonos la culpa unos a otros, si no hay que mirar para adelante y ver cómo se sale, ¿no? Por supuesto que va a haber tensiones, va a haber algunos que quieren apropiarse de una parte de esa riqueza, pero bueno, esas son cuestiones típicas de un sistema capitalista que es el sistema que tenemos, ¿no? Pero no podemos poner esas excusas para no seguir avanzando. Me da pie para la última pregunta, tiene que ver con esto. Ustedes mencionaron en el último informe de que justamente el ingreso familiar de emergencia no queda otra en este momento para acompañar, pero el camino sería estas políticas territoriales que puedan acompañar esta realidad. Sí, por supuesto. A ver, los ingresos de emergencia que toman diferentes formatos, hasta niveles provinciales y municipales, tienen que continuar. Si no, los niveles de indigencia en vez del 8% estarían ubicados en cerca de un 18, un 20% con estos niveles de inflación, pero con eso no alcanza, con las ayudas del Estado no alcanza, solamente bajan un 5% el nivel de pobreza, de un nivel del 38 estaríamos en el 43%, ¿no? Pero con eso no alcanza. Si no aumentamos la producción y el trabajo, y teniendo muy en cuenta todo lo que son las cuestiones regionales, no vamos a salir adelante. Tenemos la necesidad de las políticas de Estado, ¿no? Que sean consensuadas y que sean continuadas independientemente de lo que son el gobierno de turno, ¿no? Por eso tienen que ser consensuadas con todos los actores de la producción y tener muy en cuenta también, no ver como un enemigo al empresario, ya sea empresario grande o empresario chico. Es necesario porque si no, no tenemos inversiones. Todo esto que estamos hablando, hasta las ayudas a los microemprendedores, se necesita inversión. Es así. Qué gusto poder conversar con usted. Le agradecemos muchísimo su tiempo y esta reflexión que para nuestra provincia, para nuestra región, es muy importante. Le agradecemos su tiempo y hasta un próximo contacto, Eduardo. Bueno, muchas gracias, me alegro mucho. Y bueno, y seguir tratando estas temáticas porque son los grandes flagelos de la población y la cual tenemos que tomar una visión general y una masa crítica de la necesidad de que todos estén comprometidos, sobre todo los poderosos. De que estén muy bien, les mando un saludo. Muchas gracias. Hasta pronto. De lunes a viernes, de 6 a 10. Nuestras mañanas en Tupambay. Una importante reflexión que después lo vamos a compartir en la página, muchas cosas por sacar de aquí. Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Me quedo con esto último, si no se mantiene estos parches, digamos, de los IFE, bueno, los niveles de indigencia y acompañamiento sería muchísimo más alto.